Se cumplieron 10 días desde que en Chile se contagió la primera persona. Tiempo suficiente para evaluar desapasionadamente el papel jugado por el gobierno en materia de política sanitaria. Grupos de expertos han expresado reiteradamente y de manera pública sus cuestionamientos al tratamiento que el gobierno adopta para la aplicación de la política sanitaria, recomendando la conformación de un órgano autónomo y transversal que dé garantía a todos de que las cosas son reales y que no están siendo manipuladas en beneficio de una política que persigue lograr réditos al gobierno más que abordar de manera seria las consecuencias del COVID-19. Ya la semana pasada, la periodista Alejandra Matus, a quien tuvimos el privilegio de tenerla como panelista en este programa, alertaba sobre la manipulación que ha efectuado el gobierno y la tosudez y soberbia de Mañalich, y la derecha, por supuesto, por crear una realidad ficticia que pone en serio peligro la salud de muchos habitantes de nuestro país. El que Chile comience a liderar las muertes por millón de habitantes en toda la región es gravísimo, junto con echar por tierra la soberbia del gobierno, que se jactaba de ser el más eficiente, nos coloca en un sitial de absoluta fragilidad. El gobierno se torna incapaz de aplanar la curva de contagio, mucho más de detener la expansión de este virus. La región metropolitana y Valparaíso cuentan con las cifras más altas de contagios y la actitud del gobierno de no decretar una cuarentena total para las dos regiones con absoluto control de que se cumplan los protocolos y el confinamiento total detenga los riesgos para miles de personas, francamente es inexplicable. Sin embargo, para poder cumplir eficientemente con una cuarentena que permita detener la curva de contagios, hay que resolver la situación económica de cientos de miles de compatriotas. No podemos pedirles a miles de familias que permanezcan confinadas en sus hogares si no cuentan con recursos para lo fundamental, alimentarse. Y ahora que comienza el frío, resulta súper importante, además, contar con recursos para calefaccionar los hogares de forma tal evitar que surjan otras enfermedades propias del infierno que podrían agravar de manera considerable la situación para miles de chilenos y chilenas. ¿Qué ha quedado en evidencia en esta pandemia? Que Chile es uno de los países más desprotegidos del continente. En parte, se explica por la destrucción de los bienes públicos que en las últimas décadas se llevó adelante por la dictadura y por los gobiernos que le sucedieron. Esa obsesión enfermiza de jibarizar el Estado les llevó sostenidamente a reducir la transferencia de recursos a los organismos públicos. Así, derechos sociales ganados luego de años de lucha en materia de seguridad social fueron convertidos en negocios espurios en beneficio de minorías que han concentrado obscenamente la riqueza en nuestro país. El fortalecimiento de las ISAPRES y el desarrollo de clínicas privadas, muchas de ellas favorecidas por las políticas de transferencia de recursos públicos vía auge, terminó acabando y desmantelando la infraestructura pública en salud que había costado décadas a nuestro país construir. El plan de destrucción comenzó en la dictadura, pero se profundizó bajo la ex concertación y la nueva mayoría. Hoy, carentes de recursos clínicos, de dotación adecuada, el personal de la salud enfrenta esta pandemia con una alta dosis moral que se le agradece, se le reconoce. Sin embargo, eso no es suficiente. Se requiere de una política mayor, que por supuesto este gobierno será incapaz de llevar adelante. Se precisa con urgencia transferir a los sectores más golpeados del país recursos y pasar a detener el contagio ahora. La propuesta que algunos economistas a petición del Colegio Médico formularon respecto a entregar por un periodo de 18 meses con cargo a los ahorros que el Estado mantiene en el exterior, una cifra cercana a los 12.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB, es interesante. Es insuficiente, sin embargo, para lograr que la gente se quede de verdad en sus casas y no salga a exponerse porque el monto no es suficiente para alimentarse. Se requiere alcanzar recursos que al menos se hallen en el nivel de la línea de pobreza.
Entregar menos que eso no solo es indigno e insuficiente, sino que se torna inútil, por cuanto las personas no se quedarán en sus hogares y saldrán a buscar la diferencia para poder comer. La pregunta del millón: ¿cómo se financia? ¿De dónde salen los recursos? Bueno, se está discutiendo con un impuesto a los súper ricos. Entendemos a los súper ricos como aquellos individuos con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares, que actualmente en Chile son 140 personas, que si se suma su riqueza financiera y no financiera alcanzan un patrimonio total de más de 150.000 millones de dólares. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, el Producto Interno Bruto de Chile el año 2018 fue aproximadamente 298.200 millones de dólares. Vale decir, 140 individuos en nuestro país poseen un patrimonio superior al 50% del PIB nacional, que representa el trabajo de todas y todos los chilenos durante un año completo. Estas cifras son impresionantes. Si nos proponemos grabar con un impuesto del 2,5 al patrimonio total de estos súper ricos, es decir, 140 personas, lograríamos recaudar 3.452 millones en un año, es decir, un tercio aproximadamente de lo que actualmente está ofreciendo el gobierno para enfrentar la crisis. ¿De qué depende? De voluntad política, de convicciones, de querer hacer un poco de justicia. De eso depende, y por supuesto de un poco más. Tarea que, por cierto, le corresponde a nuestro país, a sus habitantes, lograr que la política esté definitivamente al servicio de las grandes mayorías. Ese es el desafío que tenemos en la hora presente para que nuestro pueblo no termine muriéndose de hambre y termine logrando superar esta crisis sanitaria que está matando a mucha gente. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, y queremos saludar muy fraternalmente a todos nuestros oyentes, pedirle las excusas si en algún momento tenemos un pequeño desperfecto. Estamos transmitiendo a través de la tecnología y, por supuesto, muchas veces esta ofrece inconvenientes. A través de nuestro programa cumplimos 100 días, y lo repetía hace poco, desde la primera persona contagiada. El país no se ha podido controlar de esta tremenda epidemia. Hoy iniciamos la 5ª semana de cuarentena, casi total en la región metropolitana, y continuamos con el número de contagios en aumento, que derrumba todo el modelito chileno, que muchas veces nos ufanábamos en el exterior, especialmente los gobernantes, de ser los más grandes de Latinoamérica, y hoy día estamos quedando a la saga, sí, a la saga de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de países que muchas veces nuestros gobernantes nos decían que estábamos a años luz de ellos. Bueno, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Y estoy junto a mi querida amiga Miriam Campuzano, como siempre, conversando y debatiendo. Tenemos dos grandes invitados un ratito más. Así que, hola, ¿cómo estás, Miriam? ¿Cómo te va? Hola Luis, hola a todos aquellos que nos escuchan todos los viernes a las 4 de la tarde por la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Seguimos otra semana en cuarentena, tenemos más de 150.000 contagios, más de 5.000 casos por día y superamos los 2.600 muertos al día de hoy. Lamentable llegar a los 100 días desde el primer contagio de Chile con una crisis que entendemos no ha sido idealmente manejada, bien manejada. Y hoy tendremos un programa de cómo enfrentar esta crisis y la crisis económica que se viene. Tenemos dos grandes invitados más adelante, pero claramente para los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, no basta el bono por única vez de 50.000 del COVID que el gobierno dio, ni tampoco basta una caja de mercadería porque es insuficiente. Hay cerca de 2,5 millones de trabajadores por cuenta propia que hoy están desesperados. Sí, y así es. Eso es grave. Sí, y no es que Chile no tenga recursos, no, Chile tiene un fondo de estabilización económica y social que para el gobierno no, en este momento no
no ha sido tema. Y además de eso, hay un fondo de reserva de pensiones de más de 25.000 millones de dólares, sin contar que Chile tiene un fondo estratégico militar que ascendería, porque nadie sabe exactamente, un poco más de 3.000 millones de dólares. Entonces, eso Bueno, recursos, sí, recursos hay, recursos, tenemos un ahorro importante en el exterior, que son los famosos bonos soberanos. Como decías tú, el fondo, el bono, el Fondo de Estabilización Económica, además tenemos el fondo de reservas, que es el fondo de pensiones. Y sin embargo, a pesar de tener un ahorro gigantesco, medido, digamos, siempre por el Producto Interno chileno, este gobierno no quiere hacer uso de los ahorros, pues entonces nos preguntamos, ¿de qué depende? Mira, recibíamos recién información y yo comentaba que, bueno, el colegio médico le solicitó a 6 economistas una propuesta. Esta propuesta tiene un costo de 12.000 millones, el gobierno recién se está acercando a los 10.000. Hay una diferencia de 2.000, que no es menor. Pero después nos enteramos que el ministro de Hacienda, no sabemos si en una trampa, esto es francamente increíble, decía que iba a gastar este año 3.000 millones y los otros 7.000 los iba a gastar el año 2021, lo que francamente es vergonzoso. Es decir, los quiere gastar en el año de elecciones. Se quieren preparar para ganar haciendo trampa. El país no les va a permitir, porque la gente, ahora estamos recién empezando, el frío, el invierno empieza en 11 días más y vamos a sufrirla mucho. Ya los sectores medios que han perdido el empleo necesitan de asistencia, son muchos. La gente que era sectores medios, que habían logrado cierta estabilidad económica, que vivían de ciertos ingresos, renta variable, muchos perdieron ingresos y confinados con la pandemia ya con casi 3 meses en Santiago, por ejemplo. Hay mucha gente que está sufriendo mucho, sectores medios que no pueden pagar los arriendos, que no pueden comprar calefacción. Es decir, estamos viviendo una etapa, Miriam, muy crítica y que requiere de mucha solidaridad, mucha solidaridad. Sí, yo creo que para el común de la gente, estamos claros que al gobierno le acomoda estar en un estado subsidiario, en un estado que ofrece protecciones a las grandes empresas, al sector más pudiente, antes de decidirse a tomar medidas más agresivas e incluso intervenir. El gobierno en este momento estaría facultado para intermediar bancos, controlar los precios de las grandes holdings, de las grandes superficies, y el estado de pandemia lo avalaría, pero este gobierno tiene compromisos que no le permiten. Sí, bueno, mira, qué bueno que tú lo dices. Entre los 141 millonarios chilenos que concentran más del 50% del Producto Interno Bruto, se halla Piñera. Se considera estos 141 multimillonarios chilenos todos aquellos que tienen un patrimonio sobre los 100 millones de dólares. Pero en conjunto estos 141 logran acumular 150.000 millones. Si uno multiplicara los 141 no daría. Lo que ocurre es que hay algunos que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Luxi, Mate, Angelini, Jorge Polman y el presidente de la República. ¿Cómo no es posible que puedan hacer un gesto al país que le ha permitido concentrar esa gigantesca riqueza, destinar una fracción de su patrimonio al beneficio del país? Ni siquiera afecta a sus empresas porque es patrimonio personal. Eso es lo que hemos planteado varios, de aplicar una política del 2,5 mínimo ahora de impuestos para esta gente. Y que dejen de la martingala esta de que se van a ir a invertir fuera del país. No se van a ir a ninguna parte le van a permitir las fechorías que han logrado durante estos 30 años en Chile. Sí. Respecto de eso, vamos a conversar en un momento más con Andrés Solimano, ese gran aporte, ese economista, y con Nicole Martínez, vicepresidenta de la FECH. Es lamentable que el día de hoy Chile encabece el número de contagios en la región y que esté al mismo nivel de Trump y de Bolsonaro en el manejo de la pandemia. Así es, pues, así es. Con él tienen que compararse, con ellos van a pasar a la historia Sebastián Piñera con Donald Trump y Bolsonaro. Sí. Y también decir que la región de Valparaíso venía hace mucho tiempo reclamando, demandando de que insistentemente se le sume a la cuarentena preventiva por su alto
nivel de contagio, la región tiene más de 1.100, de 2.100 casos. Muy grave. Pero sí. afortunadamente desde hoy ya entra esa región en cuarentena. Qué bien. Bueno, parece que... O sea, vamos al corte musical. ¿Te parece, Luis, no? Sí, sí, me parece bien. Mira, estaremos escuchando el tema Disculpe el Señor de Joan Manuel Serrat y volvemos con estos dos grandes invitados que hoy prometen. No se vaya, que es en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos de retorno en este programa que se llama Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy estamos con dos grandes invitados de primer nivel para conversar sobre la crisis económica que promete profundizarse, los alcances y las formas de cómo se deberían enfrentar. Ellos son Nicole Martínez Aranda, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, egresada del Magíster de Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial en la misma universidad. Y por el otro lado tenemos al gran amigo Andrés Solimano, economista de la Universidad Católica y doctor en Economía, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, autor de un sinnúmero de libros que abordan crecimiento económico, desarrollo, globalización, economía, política, reforma económica, distribución de ingresos, migraciones, etc. Entramos en el tema inmediatamente. El tema económico sin duda ha concitado varias portadas de periódicos y varios foros de expertos que buscan soluciones usando las mismas recetas que han aplicado durante años, donde se ha notado una gran preocupación por las empresas y no tanto así por los trabajadores, a los cuales se les ha suspendido la relación laboral y obligado a consumir el seguro de cesantía para sobrevivir. Quedan muchos trabajadoras y trabajadores sin ingresos y sin protección alguna. Andrés, ¿qué opinas tú de que el gobierno piense y plantee destinar 10.000 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria económica hoy? Sí, a ver, primero, gracias por la invitación, Miriam, Luis, bienvenido. Con ustedes, también con Nicole, Ana, que ha estado en la parte técnica. Bueno, a ver, lo primero es que hay una gran proliferación de números y anuncios, pero otra cosa es la realidad muchas veces, porque el gobierno a finales de marzo dijo que comprometía 12.000 millones de dólares para un programa de contención de los efectos económicos de la crisis del COVID. Apoyo a la familia, apoyo a las empresas, gastos en el sector salud, etc. Pero la realidad al poco tiempo mostró de que estaba gastando más cerca de 2.000 millones que de 12.000 que había anunciado. Entonces empezó a haber una presión fuerte para que el gobierno aumentara el gasto, porque efectivamente la gente no puede estar en cuarentena y no tiene un ingreso, un apoyo de ingreso, porque si no, las personas, muchos compatriotas realmente viven al día, digamos, o sea, necesitan generar su ingreso para financiar sus gastos de alimentos, los gastos de movilización, pagar cuentas, etc. Entonces se genera una contradicción entre la directiva de salud, que es que la gente, sobre todo en ciudades como Santiago, pero ya se extendió al Paraíso, Viña, esté en sus casas para que no se contagie, y la necesidad económica de generar ingresos. Entonces esa presión ha aumentado. Ahora el gobierno, el ministro de Hacienda, Briones, dijo que entre este año y el 2022 estaba dispuesto a gastar 10.000 millones de dólares, pero solo 3.000 este año, el 2020, que es el año más crítico de la pandemia hasta ahora. Y uno se pregunta, ¿los 7.000 lo van a gastar en 2021 y en 2022?
bueno, uno se pone un poco sospechoso porque en 2021 hay elecciones presidenciales en diciembre y otras elecciones antes. Entonces vaya a ser que se están guardando la plata para el ciclo electoral, para meter la plata en la economía antes de que la gente vote y de esa forma influir las preferencias. Entonces, yo creo que este anuncio es insuficiente porque 3.000 millones de dólares equivale a un 1% del Producto Interno Bruto. Es absolutamente un número muy insuficiente. Hubo unas proyecciones del Banco Mundial esta semana y de la OCDE que pusieron la caída del Producto Interno Bruto de Chile entre 4,5 y puede ser 7. Con uno no se puede contrarrestar esto. Ya para hablar del shock económico agregado, pero la situación social es muy crítica. En definitiva, es un número muy insuficiente y muestra la gran porfía del gobierno de no inyectar rápido dinero a la economía. Oye, sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Sí, Luis, un gusto, hola. Igualmente, para ti también, Nicole, muy placentero para nosotros estar conversando con usted este tema tan relevante. La propuesta que hicieron 6 economistas a petición del Colegio Médico planteaba un gasto cercano al 5% del PIB, estos son como 12.000 millones de dólares, pagados en 18 meses, con el objetivo fundamental de transferir recursos a la población, justamente en lo que tú argumentabas, que lo están argumentando prácticamente todos los especialistas, las instituciones académicas, personalidades autónomas, independientes del gobierno, respecto de que solamente se puede detener la curva de contagio en el país, que hoy día estamos alcanzando casi a Estados Unidos. O sea, Chile está mostrando una debilidad en el aparato público que es inconcebible, con el discurso instalado en estos últimos 30 años de que éramos un país absolutamente exitoso. Bueno, hoy día estamos demostrando que frente a esta crisis somos mucho más ineficientes que prácticamente todos los países de la región de Sudamérica. Entonces, el intentar plantear 12.000 millones, que era mucho más de lo que el gobierno había ofrecido, aún es insuficiente porque de todas formas deja a la gente bajo la línea de pobreza. Y es por eso que se requiere hacer esfuerzos mayores que van en la línea de impuestos. Y aquí quiero entrar derechamente a preguntarle, para que pueda opinar Nicole. Con Nicole hicimos un planteamiento hace poco respecto del impuesto a los súper ricos, que se está discutiendo no solamente en el país, se está discutiendo en esferas internacionales. Y nosotros planteábamos que un 2,5% de impuesto a los 141 personajes ricos de este país, que son los individuos que concentran casi un poco más del 50% del PIB de este país, implicaba recaudar aproximadamente un poco más de 3.400 millones de dólares. Una cantidad sideral de recursos si tomamos en cuenta que el Estado no puede seguir endeudando. O sea, se puede endeudar, tiene margen, pero esa deuda al final la pagamos todos los chilenos y chilenas. Lo mismo cuando hacemos uso del fondo de estabilidad que tenemos en el exterior, también ese ahorro, y que es importante usarlo en estos periodos de crisis, pero no quieren abordar el tema de los impuestos. Así que, Nicole, me interesaría mucho que pudiéramos abrir el debate sobre este tema de los impuestos a los súper ricos, porque, bueno, tenemos aquí a Andrés, que es un especialista en el tema, que podamos intercambiar puntos de vista. Sí. Nicole. Bueno, gracias, Luis. Agradecer también que me hayan invitado a esta conversación, Miriam, Anita y Andrés. Y sí, bueno, nosotros con Luis hace poquito escribimos una columna que hacía referencia a la necesidad de iniciar la discusión respecto a un impuesto a los súper ricos, y yo creo que antes de irme de lleno a por qué ese impuesto a los súper ricos, no es una cuestión que se nos ocurrió con Luis, sino que es un debate que ya se venía dando también hace largo tiempo, no solo en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica. Creo que es atingente y muy atingente a esta discusión ver en qué momento nos encontramos hoy día como país. Yo creo que es imprescindible incluir en este análisis lo que sucedió desde octubre. Nuestro país hoy día enfrenta esta crisis sanitaria, económica, social, política, todas las crisis juntas, ¿cierto?, en un momento que no es al azar. Y es un momento que exige que este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, tome medidas que sean excepcionales, no solo
por lo que exige la pandemia, sino también porque se debe hacer cargo un poco de la deslegitimidad que venía teniendo desde octubre, donde este despertar del pueblo chileno básicamente fue por una demanda que tiene mucho que ver con el impuesto a los superricos, que es queremos dignidad, queremos justicia social. Entonces, incluir esta dimensión es importante porque el debate no está solo centrado en cómo salir mejor de esta crisis, que por un lado estamos quienes creemos que no tiene que ser una salida que sobrecargue una vez más las mochilas de las miles de familias trabajadoras del país, sino que tiene que ser una salida con un cambio radical en la concepción del problema público, pero también de la solución pública, donde haya una necesidad de justicia social, en este caso justicia tributaria. Eso por un lado, pero también tiene que recoger no solo lo coyuntural, sino que se tiene que plantear cómo se va a desarrollar Chile de aquí en los años que vienen. Si bien ahora estamos enfrentados propiamente en la crisis sanitaria como lo más importante, ya ustedes comentaban que la crisis económica está a la vuelta de la esquina, y a la vuelta también está la crisis climática y ecológica, está la crisis de los cuidados, de cómo vamos a concebir el trabajo, y todo ese cúmulo de situaciones y de discusiones tienen que tener un clivaje en común. Y es que nuestro país tiene que decidir si la salida es con justicia social, con un rol del Estado mucho más robusto, con protección social, o es una salida que va a oxigenar este modelo neoliberal y de despojo que ha mantenido hoy día a Chile en lugares tan desiguales como lo tenemos hoy día, siendo una de las sociedades más desiguales del planeta. Entonces, ahora, para ser más específica y no quitar más tiempo, el impuesto a los superricos viene en este contexto a dar una salida de justicia social. El 2,5% que planteaba Luis evidentemente no hace que los superricos caigan en pobreza, ni estén cerca de caer en alguna situación de preocupación para sus empresas, ni mucho menos. Es un impuesto, a mi juicio, justo para quienes hoy día concentran, como decía Luis, más del 50% del Producto Interno Bruto, tienen un patrimonio que equivale a 400 sueldos mínimos, tienen un patrimonio que equivale a 20 veces las deudas de todos los estudiantes que nos endeudamos con el CAE durante 12 años, y así sucesivamente podemos seguir contando. Entonces es una medida de justicia tributaria, de redistribución de la riqueza, que urge en tiempos donde los estados deben darse la pregunta y la respuesta de cómo seguimos ante esta crisis. Sí. ¿Qué opinas, Andrés, tú de hacer, como dice Nicole, hacer justicia mediante una política tributaria para que los súper ricos paguen también súper impuestos en ayuda a la clase trabajadora, a quienes en realidad dejamos la vida por un salario que no siempre es justo? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo en la necesidad de que los grupos económicos, los individuos que tienen la mayor riqueza del país, concentran una parte muy importante de esta, hagan un aporte específico para que el país salga de la actual crisis sanitaria, para que apoyar los ingresos de la gente, crear un ingreso básico de emergencia universal que realmente llegue, que esté sobre el salario mínimo, y que llegue por lo menos alrededor de unas 4 o 5 millones de personas. No este apoyo de ingresos tan menguado que aprobó el gobierno con el apoyo del Parlamento, que fue este subsidio decreciente, 65.000 pesos, después se va reduciendo para un grupo que tiene muchas exenciones. No, es el momento de las políticas universales y de ingreso, una renta básica universal, y esa hay que financiarla, como dice correctamente Luis y también Nicole, con impuestos, ingresos genuinos, no necesariamente con endeudamiento externo o gastando los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social. Se pueden gastar un poco porque también esos fondos se crearon para emergencia. Lo que cuesta entender que el gobierno ya llevamos 3 meses de la pandemia y todavía no esté girando los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, porque es como tener una caja de ahorro, la casa se está quemando, hay que contener el fuego y los ahorros siguen en una caja fuerte, nadie los usa. Entonces, yo admitiendo que se use un poco de Fondo de Estabilización Económica y Social, que quizá es necesario endeudarse un poco,
lo realmente de fondo es que no hipotequemos tanto el futuro con más deuda y utilicemos un impuesto a los súper ricos. Hay 140 familias de Chile que tienen un patrimonio financiero, bursátil y de otros activos, más de 100 millones de dólares. Y hay un grupo de familias que están sobre los 1.000 millones de dólares, el grupo de la familia Forbes, de la revista Forbes, que incluye la familia Polman, el grupo Mate, Luxich, el presidente de la República. No es un dato menor que el presidente de la República sea un billonario en Chile. Entonces, bueno, hay enormes recursos apostados en un grupo muy, muy pequeño de personas. Entonces yo creo que esta gente debiera salir adelante y ofrecer, apoyar la creación de este impuesto. Por último dicen ya por 2 años hasta que pase la crisis, 3 años después lo discutimos, pero si sigue. Pero no cerrarse. Hay una cerrazón, uno ve al presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, el señor Sutil, que ha dado una especie de defensa corporativa del gran empresariado que yo creo que le hace un desfavor a ese grupo, a esa central empresarial, negándose a este impuesto. También están los editoriales, los diarios del país. Es decir, hay una movilización de los grupos conservadores, de los grupos ligados al poder económico, oponiéndose a este impuesto, que como decía Luis, es un impuesto razonable, un 2,5%, no lo va a arruinar, y es la contribución que tienen para un país que le permitió acumular tanta riqueza. Entonces, yo creo que ya hay que plantearlo incluso hasta en términos éticos, de que los grupos de alto patrimonio tienen un compromiso moral con el país que le permitió ser súper rico, y por lo tanto tienen que devolverle a ese país una parte de esa riqueza. Nadie está planteando de que se arruinen, ni mucho menos, pero que compongan algo. Pero esto de oponerse frontalmente, realmente van a quedar muy mal en la historia. Así me parece. Yo he estado escuchando, parece ser que estamos enfrentados, Andrés, Nicole, Miriam, a un país donde la derecha es absolutamente reaccionaria, lo digo en el sentido más primigenio del concepto, reaccionaria porque se opone, se refugia prácticamente en la idea de no mover absolutamente nada, para decirlo en el discurso más coloquial, una derecha momificada, ¿sí? Que no quiere avanzar. Y lo digo porque he estado escuchando debates en el exterior donde la derecha y empresarios, por ejemplo, recién acaban de suscribir en Uruguay un acuerdo que, por cierto, no es lo que los trabajadores quieran, pero muestra lo menos una disposición distinta. En Chile estamos complicados porque efectivamente no hay voluntad. Las declaraciones de Sutil son el reflejo más claro de lo que el empresariado quiere. Hay un discurso permanente respecto de subir impuestos, y tú estuviste mucho tiempo afuera, Andrés, sí que conoces relativamente cómo funciona la lógica del Banco Mundial, de los personeros del Fondo Monetario. ¿Qué nos dicen? Mire, suba los impuestos ustedes y el capital se va inmediatamente del país. Bueno, yo tengo la tesis de que eso no es axiomático. Hoy día, en el mundo que vivimos, que enfrentamos probablemente una de las crisis más grandes, si se quieren ir de aquí, ¿dónde se van? La gran pregunta. ¿Dónde el capital chileno puede lograr un retorno tan alto como el que logra en nuestro país? Con falta prácticamente, con cero posibilidad de negociación colectiva. No existe la negociación colectiva ramal. La legislación laboral es absolutamente favorable a los intereses del gran empresariado. Entonces, por ahí quería que pudiéramos hacer una reflexión respecto a esta permanente, Nicole, esta permanente amenaza que nos dice, bueno, ¿quieren subir los impuestos? Nos vamos. Nicole, ¿qué te parece esa reflexión? Y después Andrés también para que nos dé su opinión, por favor. De hecho, yo creo que ese temor yo lo he escuchado en conversaciones, no solo en debates políticos, sino que también nuestras familias tienen eso en su imaginario, que incluso puede afectarles en sus fuentes laborales, porque habrían menos empresas y tendríamos que, en el fondo, enfrentar un fuerte desempleo porque estas empresas se irían un poco a la quiebra. Y creo que eso no ha sido
una cuestión que se haya metido en las cabezas de nuestro país al azar, ha sido por declaraciones, como bien plantean ustedes, de lo que plantea Sutil esta semana. Comparto mucho que hace un desfavor, pero impresionante. O sea, si había algún margen para que hoy día el empresariado saliera un poco jugando en la cancha del buen empresario, un poco también esta lógica de la retribución media falsa, ¿cierto? De que están colaborando con sus empleados, etcétera. Ya con lo de Sutil vemos que es imposible, incluso siendo un personaje que ha sido incluido en la gobernanza de esta crisis. O sea, lo hemos visto dando conferencias de prensa y estando incluso por sobre la voz de la ciencia, que es una cuestión que va profundamente en contra de lo que podría ser un tratamiento democrático de esta pandemia. Entonces, creo que lo que planteas tú, Luis, es muy importante porque hay que despejar esa preocupación, y primero hay que despejarla porque primero la riqueza que conocemos y de la que hemos estado hablando acá, también hay que decir que es la riqueza que se conoce, a la que en el fondo es un dato que se puede acceder desde lo público, pero también sabemos que existen los paraísos fiscales y que no solo contentos con descansar en esos paraísos fiscales, quieren descansar en paraísos tributarios. Entonces, paraísos por todas partes. Y yo creo que ahí hay que desmontar ese mito. Lo que dices tú, el flujo de capitales, es una cuestión muy cierta, y es decir, que efectivamente hoy día el impuesto, que a mi juicio debiese ser permanente, ahí yo creo que hay matices con que sea por la crisis o no por la crisis, pero desde las organizaciones sociales creemos que tiene que ser un ingreso permanente y que va a retribuir un poco la carga tributaria que hoy día tiene la gente, nuestras familias, que colaboran con el 54% de la recaudación mediante el IVA. Entonces hay que hacerse la pregunta más de fondo. ¿Es hoy día justo que los súper ricos tengan, además de un paraíso fiscal a su favor, tengan un paraíso tributario en nuestro país, mientras que las familias hoy día no solo luchan contra el desempleo, sino que luchan por mantenerse de pie, sacando dineros que son incluso nuestros mismos recursos? Yo creo que esa pregunta, que tiene en el fondo, en el corazón, un componente ético, como plantea Andrés, muy importante, pero también un componente de justicia tributaria, que incluso si ponemos a mirarnos otros países, estamos de nuevo en los niveles más impresionantes. Entonces, ese rol que ha jugado la derecha es un rol que a mi juicio solo debilita la democracia. Ni siquiera hoy día están siendo leales con lo que un modelo económico liberal bien hecho haría, sino que incluso están cayendo en lo extremo. ¿Qué te parece, Andrés, lo que plantea nuestra invitada de lujo que tenemos, que es la vicepresidenta además de la FECH, porque es re importante, no es cualquier, es una tremenda dirigente? Sí. No, yo estoy de acuerdo también, ¿no? Que un sistema tributario equitativo y justo para Chile requiere un impuesto a la riqueza que no existe en este momento. Bueno, existe un impuesto, por ejemplo, a los bienes raíces, pero no existe un impuesto al patrimonio financiero, que esa es la propuesta que se está haciendo, que es los activos financieros como fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos, etcétera. Son eso lo que se le está proponiendo, un impuesto de 2,5% que recaudaría alrededor, según un estudio de un profesor de la Universidad de Chile, 6.000 millones de dólares. Entonces, el argumento que están dando de que se van a ir los recursos del país, va a caer la inversión, no se van a crear más fuentes de empleo, es realmente de muy poca validez, porque primero, ya hay muchos recursos fuera de Chile en los paraísos fiscales, o sea, no es que desde ahora se empezarían a ir, sino que han habido varios perdonazos tributarios, esta renta de repatriación de que mejoran el 8% nomás y se podían ahorrar tasas de 35% de ingreso personal. Entonces, ya hay muchos recursos fuera del país. Entonces, la alternativa de esta gente no es la riqueza que tienen es de tal magnitud que el sistema productivo chileno no tiene capacidad para absorberla. Entonces, la tienen que exportar fuera de Chile. Esto en el pasado hubo toda una literatura, ¿no es cierto? Escribía Rosa Luxemburgo, escribía el mismo Lenin, de otro, de la exportación de capital, porque el sistema capitalista nacional no tiene capacidad interna de absorber los flujos de ahorro que genera el mismo sistema. Tiene que exportar el capital. Hablaban de exportación del capital más que de exportación de los bienes y servicios. Entonces, esto se da en este momento
también, ¿no es cierto? No tienen capacidad, es tanta la riqueza, tantos más de 100 millones de dólares, grupos tan pequeños que individualmente no tienen capacidad de inversión en el mercado nacional, no hay. De hecho, tampoco están invirtiendo en los niveles que se debe, porque el sector manufacturero está en un mínimo histórico de 10% del Producto Interno Bruto. O sea, no se crean empleos en la manufactura, que son los empleos de buena calidad, estable, con buena calificación de los trabajadores, etc. La inversión en Chile mucho está cargado a recursos naturales o al sector servicios, sector financiero, comercio. Entonces, estos recursos inflan el sector financiero, pero no crean riqueza productiva. Estos recursos de los súper ricos se exportan fuera de Chile, por lo tanto una pequeña tajada para fines redistributivos realmente no va a afectar la tasa de inversión y la tasa de creación de empleo. Realmente yo creo, y además es un impuesto personal, no es un impuesto a las empresas, porque no es un impuesto que podría afectar la acumulación de capital, que si fuera un impuesto a la utilidad, que también hay toda una discusión ahí. Este es un impuesto al patrimonio de los individuos. Entonces, Andrés, es básicamente fines especulativos. Andrés, y en la misma línea, ¿cómo se podría concretar, teniendo en cuenta los mecanismos de elusión, de colusión y de evasión existentes en el país? Es buena pregunta. Hay otros países en Europa y en otras partes del mundo que tienen impuestos a la riqueza, porque hay impuestos a la riqueza en Francia, en Bélgica, en Argentina, en Italia, en España, Uruguay, Colombia, Suiza. Suiza, ojo, que es el centro, uno de los centros financieros del capitalismo global. Tiene un impuesto pragmáticamente a la riqueza. En Holanda, Noruega, el mismo Rusia, Chile. Chile es el que recauda menos. Esto combina impuestos a propiedad e impuestos a activos financieros. Pero entonces, claro, bueno, hay iniciativas de la OECD, de los estándares internacionales de reporte de tenencias de activos, ¿no es cierto?, que todas las personas tienen que reportar dónde tienen el monto de sus inversiones y dónde están invertidas. ¿Están invertidas en el país de origen o están invertidas en su país, en terceros países? Entonces, pero hay una directiva de la OECD respaldada por el G20 como iniciativa internacional para reducción de los flujos de lavado de dinero y de la elusión tributaria. Existe estándar internacional. Entonces, lo que requiere el Servicio de Impuestos Internos en Chile es crear un sistema de registro de los ingresos de la gente, sobre todo de los grupos de alta renta. Hay un departamento ya en impuestos internos de las personas de alto ingreso y patrimonio, existe. Y existe en otros países, porque eso también fue sugerido por la misma OECD. Entonces, hay mecanismos. Están las directivas de reporte internacional estándar de activos de la OECD, respaldada por el G20. Está en las iniciativas en muchos países de la creación de unidades especializadas en los departamentos de impuestos internos para seguir estos flujos. Claro. Y si hay un apoyo legislativo de creación de esta tributación, entiendo que hay una iniciativa en el Parlamento que ya la presentaron varios diputados. Incluso vi que hay un diputado, Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que firmó una propuesta muy parecida a del artículo de Luis con Nicole, del 2,5. Entonces, hay una propuesta y que le solicita al presidente de la República que presente un proyecto de ley con urgencia para crear el impuesto del 2,5. O sea, no estamos hablando solamente de la gente que está un poco más en la periferia del sistema, sino que dentro del Parlamento de la República. Así es. Oye, yo quería, Andrés y Nicole, una derivada aquí, sacarlo un poco, pero dentro del mismo contexto que explica esta tremenda crisis que estamos viviendo. Hay coincidencia en que después de la superación de la crisis sanitaria, el mundo, hay algunos que sostienen, no será el mismo. Por razones fundamentales, yo diría, el teletrabajo, la fuerte incorporación tecnológica que pasó por encima de cualquier norma, se implantó de hecho, transgrediendo una cantidad impresionante de derechos, y además la misma crisis económica va a generar quizás tasas muy altas de desempleo. Pero el mundo necesita enfrentar esto con una dimensión de más largo plazo. Hoy día yo participé en un foro internacional de finanzas
mundiales del mundo sindical, del mundo del trabajo, y discutíamos el tema que se discutió en la primera parte de Organización del Mundo del Trabajo, lo conversaba con Nicole, el sindicalismo en Inglaterra, cuando planteaba el tema de la jornada de trabajo. ¿Y qué opinan ustedes respecto a este tema, que me parece a mí relevante? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a generar empleo, trabajo para millones de seres humanos en el planeta si no es solo que la oferta se mantenga o crezca la oferta, pero eso pasa por bajar fuertemente las jornadas de trabajo? ¿Qué opinas de eso, Nicole? Y podemos tener también que Andrés nos dijera algo sobre este particular tema. Nicole. Sí, mira, yo creo que lo voy a responder un poco con mi deformación profesional. Creo que el magíster últimamente ha estado bien activo en ese debate y un poco al rol que va a tener lo público luego de esta pasada. Y ahí yo me quiero detener en dos conceptos. Primero, que se habla mucho de la innovación pública como un paso que viene ahora de fortalecimiento de lo público, y desde los sectores que quieren mantener al Estado lo más pequeño posible lo plantean como agregarle tecnología a la tecnocracia, o sea, una nueva tecnocracia tecnológica donde podríamos apostar acá que va a tener de la mano sí o sí la precarización laboral y ver cómo seguir sosteniendo este modelo en el que se nos extrae cierto todo el valor del trabajo. Y la segunda opción es que este fortalecimiento de lo público, el rol del Estado respecto a la generación de trabajos, sea efectivamente robusteciendo al Estado con innovación pública, incorporando la tecnología, pero incorporando la tecnología como una dimensión que efectivamente vaya en línea con la protección social del Estado y no retrocediéndolo ni achicándolo. Así que creo que es un debate respecto a la tecnología muy importante y que tiene que mantener en el centro lo que siempre hemos pedido, pues, Luis, la protección a los derechos de los y las trabajadoras. Sí, me parece muy bien. ¿Qué te parece a ti, Andrés, esto de la rebaja, la jornada, ir por esa vía? Sí, sí. A ver, yo creo que después de la crisis del COVID va a tomar más fuerza el debate de grandes temas: el futuro del trabajo, el futuro de la globalización, el futuro del capitalismo. Sí. Es decir, estamos en un periodo fundacional porque esta crisis es muy profunda, es una crisis de salud primero, ¿no es cierto? Una epidemia, una pandemia. Es una crisis que está golpeando a la economía más importante del mundo, más grande que Estados Unidos, que no solo está viviendo una crisis muy dramática con más de 110.000 fallecidos, sino que está viviendo una explosión social después de la muerte a mano de la policía en Minneapolis de una persona de raza negra, ¿no es cierto?, que brutalmente lo ahogaron. Y eso fue filmado, mostrado por la tecnología de hoy día, y desató una ola de protesta en cientos de ciudades de Estados Unidos y una solidaridad en Europa, ¿no es cierto?, con la situación del racismo, la desigualdad social en Estados Unidos, etc. Entonces, cuando ya el principal país del mundo está debilitado por la combinación de crisis de salud, crisis social de protesta, 35 millones de desempleados en 2 meses, que aumentó la tasa de desocupación en 30 millones de desocupados en 2 meses, o sea, prácticamente casi colapsó la economía en 2 meses, nunca se había visto en la historia económica. Entonces se está replanteando todo. Yo creo que uno de los grandes temas es efectivamente el futuro del trabajo, porque con las tecnologías ahorradoras de mano de obra, el problema es cómo dar empleo productivo a la gente cuando lo óptimo, el óptimo financiero económico es plantas pequeñas, uso mucho la internet, como estamos haciendo ahora, comunicación por Zoom, teletrabajo, el concepto de la fábrica está en cuestionamiento porque la gente va a poder trabajar, de hecho se está trabajando en la pandemia en la casa, pero el punto es que para la gran mayoría, salvo que los que tienen activos, su fuerza de trabajo es la única fuente de generación de ingresos. Si no hay trabajo, no hay ingresos para la gente. Entonces, el problema es absolutamente fundamental. Bueno, la Organización Mundial del Trabajo viene planteando este tema hace por lo menos, el año pasado fue el centenario de la creación de la OIT y puso el futuro del trabajo como un gran tema, la OECD otra. Entonces, este es un gran tema. Yo creo el futuro del trabajo, empleo para todo el mundo, empleo de calidad y también protección en el trabajo.
seguros de salud, buenas pensiones, ausencia de despido arbitrario, proteger al trabajador que no haga trabajos riesgosos, que pone su salud, etc. Entonces, se necesita otro marco porque venimos de 30, 40 años de neoliberalismo que ha ido sacando esa agenda, ¿no siendo poniendo la agenda de la flexibilización laboral y debilitando la agenda de protección en el trabajo. Entonces, estamos en presencia de cambios sistémicos. Lo que sí hay una variable nueva que estaba el año pasado es la brutal presión social. Presión social que no solo se dio en Chile en octubre, sino que se está dando en la principal economía capitalista del mundo, que es Estados Unidos, que está realmente paralizado por la protesta social. Sí. Mira, nos estamos acercando lamentablemente a la hora de la despedida y me gustaría que para este cierre la Nicole, nuestra compañera, y Andrés, que también es tremendo aporte en este debate, nos den unas palabras de aliento de cómo se viene el escenario, cómo seguir, cómo organizarnos, hacia dónde avanzar. En un minuto le dejamos para sus reflexiones. ¿Parto yo? Sí, bueno, estamos con el tiempo. Bueno, gracias por el espacio, creo que el debate estuvo muy interesante. Solo decir que, así como Andrés menciona que hay una suerte de hoja en blanco, como un momento de refundación, ese también es un momento en el que la organización va a tener que tener un rol muy fundamental. Vamos a tener que presionar incansablemente para que en los procesos democráticos que se avistan en nuestro país no caigan, que sigan en camino, como lo es el proceso constituyente, donde también vamos a tener una oportunidad de instalar las prioridades que tienen mucho que decir con lo que estamos hablando acá, como lo es la justicia social, el futuro del trabajo y la protección laboral. Así que creo que mi mensaje es que esta salida sí o sí va a ser colectiva y vamos a tener que romper esos muros autoritarios en los que hoy día nos quiere instalar la derecha. Muchas gracias. Andrés. Sí, no, también un poco ya, al aterrizando en el caso chileno, sí, es fundamental lo que dice Nicole, de que se cumpla el cronograma del plebiscito para la nueva constitución, porque eso da una instancia de poder terminar con una anomalía histórica de un país que después de 30 años de transición post-autoritaria sigue con la misma constitución del periodo autoritario. Eso no se ha observado en ninguna parte, ni en España cuando falleció Franco, ni en Sudáfrica, etcétera, ni en el resto de América Latina. Entonces hay que unir fuerzas para que pase eso. Veo que hay fuerzas oscuras que no quieren que se haga ese plebiscito, que no quieren que haya una nueva constitución. El poder acá del conservadurismo y de la élite económica es muy fuerte en Chile, pero los esfuerzos que se hacen del movimiento social, sobre todo, son fundamentales para que Chile tenga una salida de renovación en su estructura institucional, de consolidación democrática y de mayores derechos sociales. Así es, gracias Andrés, gracias Nicole. Bueno, estamos justo con el tiempo. Mira, a propósito de lo que planteaba Andrés, hay un escritor famoso, no sé si ustedes leyeron el libro de Paul Maxson, Postcapitalismo. Él plantea justamente, pensaba esta dimensión de que estamos entrando al final ya del capitalismo, viene una nueva era. Ojalá venga una nueva hora de mayor justicia, de mayor política al servicio de la humanidad. Les queremos agradecer de verdad, Andrés, Nicole, dos grandes invitados. Esperamos tenerlos otra vez para discutir estos interesantes temas, y a mi amiga y compañera Miriam. Así que un gran abrazo. Nos vemos pronto. Chao. Mucha fuerza. Mucha salud. Muchas gracias. Chao, adiós. Gracias. Un gusto estar acá.